Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con el doctor José Eduardo Puertas desde la ciudad de España, venezolano de sangre, médico internista, reumatólogo también, hizo su especialidad en Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Reumatología, miembro asociado de la Sociedad Española de Reumatología, asesor externo de empresas farmacéuticas como Pfizer y Roche en Venezuela, conferencista nacional e internacional, investigador clínico acreditado por la Sociedad Venezolana de Reumatología. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor y sobre todo el currículum que tiene y demás, por supuesto, experiencia en Venezuela y también en Madrid. Por supuesto, porque, bueno, hablar sobre la artritis reumatoide, que es una enfermedad que es bastante común, es una enfermedad que es bastante lidiosa, bastante, un poquito incómoda, ¿no? Para todas las personas que lamentablemente lo sufren. Pero está usted para darnos ese mensaje esperanzador, esa formación, esa educación, porque hay que quererla, hay que enamorarse de ella cuando llega, ¿no? Porque es una enfermedad que es desgastante desde todo punto de vista. Pero vamos, no soy yo, es usted. Yo quiero que biológicamente explique qué pasa cuando ya se diagnostica la artritis reumatoide. Voy a primero a echar un cuento para que ubiquen al personaje. Yo soy muy serratiano, ¿no? Y Serrat, mi amigo, siempre dice que detrás del escenario hay una historia. En el año 1981, cuando yo terminaba mi residencia de medicina interna, mi jefe de residencia, Eduardo, ¿qué vas a hacer de especialidad? Y le dije, reumatología. ¿Cómo se te ocurre? Muchacho, terapia intensiva, cardiología, neurología, que tú... No, iba a hacer reumatología. Pero si eso no tiene solución, usted va a ver que dentro de unos años va a cambiar de concepto. Por ahí vamos a comenzar cambiando los objetivos. Esta es una enfermedad en la cual yo puedo vanagloriarme, que en 40 años de ejercicio de especialidad he visto todo el panorama y ha cambiado de ser una enfermedad terrible, como decían antes, a una enfermedad que tiene hoy soluciones prácticas para los pacientes. Vamos a comenzar por lo primero. La artritis reumatoide es la inflamación de varias articulaciones en pacientes cuyo substrato parece ser un problema de alteración de la respuesta inmunitaria, que es como que usted contrata una policía para la que le cuide su apartamento y de repente esa policía lo que hace es robarlo o destruirle el apartamento. Por eso se llama autoinmunes. En general la gente cree que habla de artritis de manera un tanto desorganizada, pero artritis genéricamente es que se le inflamen las coyunturas o las articulaciones a los pacientes. Ahora, ¿qué es la artritis reumatoide? Estos conceptos empíricos han cambiado por completo. Es una enfermedad que tiene siglos y siglos de conocimiento. De hecho, en estudios antropológicos, en estos días que estuve viendo uno de las cuevas del norte de España, hay una cita a una enfermedad que pareciera ser una artritis reumatoide hace más de 1000 años, ¿entiendes? Y lo primero, es una enfermedad que afecta al 3% de la población en general, siendo más frecuentemente vista en mujeres después de los 30 años. Ataca más a mujeres que a hombres en relación de 2.5 a 1, o sea, de cada 100 pacientes con artritis reumatoide, más o menos 65 son mujeres, 35 son hombres. Es una enfermedad que también afecta a niños y es muy importante porque la gente cree que la artritis es una enfermedad exclusiva de adultos. No, la artritis también puede afectar a niños por debajo de 16 años y se le llama artritis juvenil. Es una enfermedad que tiene 3 características muy importantes. Primero, una enfermedad que puede ser incapacitante, pero no solamente para el paciente que tiene el problema,
sino el impacto que causa a nivel laboral. El paciente deja de trabajar y, por supuesto, deja de producir. A nivel familiar, porque la gente empieza a ver a esta persona enferma como una carga para la familia. Y ver a una persona como una carga para la familia es simplemente ver el impacto de cuánto deteriora la relación. Y en tercer lugar, para sí mismo. La mayoría de pacientes se ven a sí mismos como que fueran unos inválidos. Y eso es lo que tenemos, justamente estamos cambiando esos conceptos. Generalmente la artritis reumatoide hoy por hoy es una enfermedad perfectamente controlable. Como toda enfermedad crónica, no tiene curación definitiva, pero el control de la enfermedad es tan adecuado que los pacientes tienen una calidad de vida extraordinariamente buena y pueden trabajar, proteger, producir para su familia, producir para sí mismos, y en detalle final es que la rehabilitación integral de estos pacientes hoy por hoy es un hecho. Entonces, en esta primera exposición he querido cambiar los adjetivos. Es una enfermedad totalmente controlable. Eso sí, bajo supervisión especializada. Ok, seguimos. Es así, es así. Doctor, usted dijo que es controlable. Cuando ya hay esos escenarios donde ya comienza o se ven, se notan las personas que ya tienen esas deformaciones, ¿no? A nivel de hueso, que uno ve en las manos sobre todo, ya evidentemente hay una artritis bastante crónica. Pero le pregunto, si se llega con un diagnóstico a tiempo, temprano, siempre es posible llegar a esas deformaciones óseas, o el hecho de llegar a tiempo podría abstenerse de sufrir este tipo de malformaciones que son bastante, bueno, son bastante, se notan muchas, muy notorias, ¿no? Y obviamente a medida que uno ve así, de manera externa, de manera, se asusta por el hecho de decir, bueno, mira, que el nivel de artritis que tiene, ¿no? Entonces le pregunto, ¿el hecho de llegar a tiempo es posible entonces evitar a llegar a esas malformaciones, o el hecho de decir que tiene un diagnóstico de artritis, a juro, con el tiempo llega a estas deformaciones? Los reumatólogos solemos decir, cuando hablamos entre nosotros, decimos, la artritis deformante la deforma la mala acción médica o la equivocada acción médica. Si nosotros comenzamos, supongamos, Luisita es una señora que tiene 32 años y que ha comenzado a tener problemas porque nota en las mañanas que las manos le amanecen entumecidas, que no se puede movilizar, y bueno, tal. Le hacen sus pruebas. Entonces, esta es una paciente que 8 o 9 meses después le diagnostican artritis reumatoide. Si esta paciente es bien controlada, la enfermedad se va a perfectamente detener por completo. Y se entra en un concepto hoy fundamental. El primer objetivo terapéutico es lograr la remisión. ¿Qué es remisión? Remisión es, primero, el paciente está libre de síntomas. 2, no se observan datos clínicos de afectación en el paciente. Y 3, el paciente está totalmente integrado a su medio laboral, a su medio familiar y a sus expectativas como persona. O sea, la remisión es el control de la enfermedad. Se quitó la palabra control y se introdujo ese concepto de remisión, que es un concepto que se maneja bien actualmente para uno estar claro qué es lo que se quiere hacer. ¿Cómo empezó la enfermedad? Esta enfermedad comienza habitualmente de manera muy solapada, muy calladita. Esta enfermedad es difícil de diagnosticar en los primeros 6 meses. ¿Por qué? La paciente o el paciente comienzan a notar, primero, que tienen dificultad en la mañana cuando se levantan, notan que tienen las manos como entumecidas. La gente dice en Venezuela que tenemos las manos tullidas. O sea, no puede movilizarla. Pero eso le pasa. Después viene el paciente, empieza a notar que se siente muy cansado en la mañana, o que hay una cosa muy llamativa. Nosotros normalmente dormimos para descansar y amanecer recuperado. En el paciente que tiene artritis o una enfermedad reumática que se está instalando, comienza a notar que los dolores son durante el reposo. O sea, se acuesta y no puede dormir por los dolores.
Entonces, este dato de dolor nocturno o dolor en reposo deben ser orientativos para que el médico de confianza del paciente o el médico primario o el médico de atención primaria o el médico del centro de salud o del hospital general donde vaya el paciente oriente que estamos ante una enfermedad sistémica, que es una enfermedad fuerte, que puede ser muy agresiva y por lo agresivo que es, tiende a ser muy lenta, muy a solaparse. Es como una culebrita que va pasando por allí, pasa, camina uno y deja la huella y sigue avanzando, si no se trata. Entonces, ¿qué hacer? Si usted opta por un control equivocado o decide no pararle a esa enfermedad, la enfermedad va a continuar avanzando y cuando comience a avanzar y empiece a notar entonces que las manos están hinchadas, que las coyunturas le duelen, especialmente las manos, los pies, el cuello y las rodillas. Y sobre todo el dolor es en reposo. El paciente se levanta en la mañana y nota que desde el momento en que se despierta hasta que puede levantarse han transcurrido 2 horas, 3 horas. Y el paciente que antes se levantaba en la mañana, hace sus arepas a las 7 de la mañana, ahora tiene que esperar a las 10:30 de la mañana para sentarse a hacer un desayuno porque no tiene fuerza en las manos para agarrar la sartén. Y ese paciente entonces empieza a notar, hay algo que está funcionando mal, yo no soy yo mismo, me doy cuenta que ya no agarro el sartén como, que ya me cuesta agarrar un vaso, que me cuesta mucho llevar la cucharilla con el caldo cuando voy a comer. Ese dato es orientador hacia una patología reumática, porque va a tener 2 elementos, dolor y rigidez, o sea, dificultad para movilización. Entonces, en ese momento debe consultar. Ahora, ¿cuántos pacientes consultan en el primer año? Esa es una pregunta que nos hicimos mucho y ¿por qué no consultan? Consultan aproximadamente en el primer año 2 de cada 10 pacientes. ¿Qué pasa con los otros 8 pacientes? Se van a consultas generales, se van a consultas de gente que tiene medicina empírica, buscan ayuda en los brujos o chamanes, buscan ayuda en medicina general sin respuesta. Solamente 2 de cada 10 pacientes enfermos el primer año van a un reumatólogo. Ese retardo en la consulta al reumatólogo va a causar problemas. Se ha encontrado, se demostró que estadísticamente cuando no se consulta con un experto en el primer año, la enfermedad va a progresar porque no va a recibir tratamiento. Y aunque esto suene mucho a perogrullo, a verdad, de elemento común, pero es un problema real. La mayoría de médicos no conocen estas patologías reumáticas, no las conocen. Y el número de reumatólogos que hay, por ejemplo, en Venezuela, dista mucho de ser el que recomienda la OMS. Nosotros necesitaríamos en Venezuela más o menos unos 1.300 reumatólogos y actualmente solo existen 170 colegiados de la Sociedad de Reumatología, de los cuales han salido del país más o menos 50. O sea, quedan en el país más o menos 120 reumatólogos activos para una población de 30 millones de habitantes. Ese déficit de reumatólogos va a incidir directamente en que la gente no consulta a especialistas. Ahora, ¿qué otros síntomas da la enfermedad? Hay pacientes que empiezan a tener pérdida de peso, inexplicable. O un paciente que va a una consulta médica general, por ejemplo, a su seguro, y le encuentran 2 exámenes importantes, que son uno que se llama BSG, que es velocidad de sedimentación globular alta, sin que haya ningún dato que explique. Y la mayoría de médicos opina, deja tranquilo, no le pare a eso. O aparece una enfermedad que sea una prueba que se llama PCR o proteína C reactiva, que también está elevada o positiva, pero que el paciente o el médico no saben explicar por qué está sucediendo eso. Un detalle interesante. Una tesis que hicimos en la Universidad de Oriente en Cumaná, en pacientes que consultaban a consultas generales, encontramos que había un 19% de adultos entre 35 y 65 años que tenían un examen que se llama ASLO, A-S-L-O, elevado. Y la mayoría de médicos mandaban a estos pacientes a consulta con los otorrinos porque creían que tenían infección en la garganta por estreptococo, por eso se llama antiestreptolicina O.
Y entonces se creía erradamente que este examen es indicativo de infección amigdalar y eso es una gran mentira. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, cuando usted tenga 3 síntomas básicos: dolor en reposo, rigidez en las articulaciones por la mañana cuando se levanta y dificultad para levantarse, usted está en presencia de una enfermedad reumática y debe consultar a un reumatólogo. ¿Qué otros médicos ven estos pacientes? Lo ven los internistas, lo evalúan los traumatólogos, lo evalúan los fisiatras y hay una cosa peor todavía. En el estudio que se hizo en Venezuela se demostró que 5 de cada 10 pacientes, perdón, 5 de cada 100 pacientes iban a psiquiatras porque la mayoría de médicos les inculcaban que lo que tenía era un trastorno depresivo, que lo que está es angustiada, que lo que está es preocupada por la situación de que no consigue gasolina, etcétera, etcétera. Y entonces los mandaban a un psiquiatra para darle ayuda emocional. Esto es un gravísimo error. Siempre usted tiene que presumir que hay enfermedades orgánicas antes de buscar otras ayudas. Entonces, en este sentido, cuando el paciente consulta al reumatólogo, deben ordenarle un programa de exámenes para determinar, primero, qué enfermedad tiene. Segundo, cuál es el impacto biológico de la enfermedad, llámese a nivel de pruebas hematológicas, de pruebas inmunológicas, de pruebas de función renal o función hepática, radiografía de tórax. Y hay una cosa, por ejemplo, muy llamativa. Cuando se eclosionaron las epidemias de chikungunya y Zika en Latinoamérica, de los pacientes que hacían chikungunya, 40% hacían artritis muy severas en el primer año después de que la enfermedad pasara la fase aguda. Estos pacientes hacían artritis por chikungunya, que se llama, que se parece mucho a la artritis reumatoide de paso, porque el mecanismo, al parecer el mecanismo guarda un substrato similar. Entonces, ¿qué pruebas hay que hacer? El médico internista o reumatólogo sabrá qué pruebas pedir y pedir esta prueba de BSG. Si está elevada, indica que las articulaciones están inflamadas. Y si la PCR está elevada, quiere decir que esta enfermedad es una enfermedad agresiva que debe ser tratada de inmediato con programas de tratamiento. Entonces, aquí tocamos el punto más importante. ¿Hay tratamiento para la enfermedad? Sí hay. Importante, sí hay, pero eso sí, los tratamientos en enfermedades crónicas no son recetas de cocina, son programas de tratamiento que deben ser, primero, individualizados. El programa de tratamiento tiene que ser de acuerdo con el estándar del paciente, de acuerdo con la etapa en la cual consulte, de acuerdo con el tipo de actividad laboral que tenga, de acuerdo con otras enfermedades que existan, de acuerdo si existen en el paciente o en su familia más enfermos. O sea, hay datos que indican que puede ser enfermedad severa. Primero, herencia. La mayoría de pacientes con artritis reumatoide tienen en su herencia algún paciente que tiene el mismo problema o parecidos. ¿Cuáles son enfermedades parecidas a la artritis reumatoide? El lupus eritematoso, las vasculitis, la urticaria severa, las enfermedades por complejo inmune. Hay muchas enfermedades que se parecen a la artritis reumatoide. Y hay una cosa, por ejemplo, muy llamativa. Hay una prueba que se llama BDRL, que se utiliza para diagnosticar sífilis o lupus, que es una enfermedad por transmisión sexual. En la artritis reumatoide, igual que en la hepatitis B, en la hepatitis C, esta prueba de BDRL se positiviza y puede dar paso a confusiones diagnósticas, haciéndole ver al paciente que tiene una enfermedad por transmisión sexual. Entonces, insistimos en estos factores. Primero, el factor herencia. Hay más enfermos en su familia con artritis, importante. Segundo, hay medicamentos que hacen desencadenar la artritis. Ejemplo típico, los anticonceptivos que tienen básicamente estrógenos en su composición. Un paciente o una paciente que utilice anticonceptivos deben serle suspendidos los medicamentos hasta tanto no se define el diagnóstico. 3. ¿Cuál es su tipo de trabajo? No es igual una artritis reumatoide en un obrero que trabaja, por ejemplo, en obras de construcción civil,
que una persona que es docente, que tiene que dar clases. Y por supuesto las expectativas laborales, al ser muy distintas, también el curso de la enfermedad es distinto. Cuarto, ¿tiene algunas otras enfermedades subyacentes asociadas? ¿Ha tenido usted Zika o chikungunya que puede explicar el problema actual y no es una artritis reumatoide? Quinto, ¿cuál es su expectativa en la vida? O sea, ¿usted tiene control médico regular, sí o no? ¿Usted cree que las enfermedades son un castigo, sí o no? Hay pacientes que presumen que esta enfermedad es una enfermedad que lo va a incapacitar de por vida. Y es el primer obstáculo al cual tenemos que derrotar los reumatólogos. Decirle al paciente, mire, usted tiene una enfermedad que es perfectamente controlable, pero que usted tiene que seguir un programa de tratamiento. Doctor, ¿y cuál es la medicina para esto? No hay medicina. Hay programas de medicamentos. El programa empieza primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es educar al paciente. Y es lo más difícil. Educar al paciente crónico implica hacerle cambiar de actitudes ante la enfermedad. Porque si el paciente tiene un vecino, eso me pasaba mucho en mi consulta, el paciente tiene un vecino que le dice, mira, mija, ay, Marita, tienes artritis, Marita. ¿Y qué pasó, don Luis? Bueno, que eso no tiene solución, mija, te vas a tullir, te vas a quedar en una silla de ruedas. Dios mío, entonces el paciente llega con esas expectativas negativas, hay que cambiarle esa actitud, hay que hacer lo que tenga una actitud optimista ante el problema, porque hay que enfocarlo hacia las soluciones, no hacia los problemas. Y esto no es fácil, porque esto implica que haya una relación médico-paciente que sea una relación asertiva, una relación proactiva, en la cual el paciente tenga confianza en su médico y el médico sepa inspirar confianza. Si usted tiene un médico que simplemente no le va a escuchar con claridad sus problemas, el programa educativo va a fallar. Después que usted logre ese objetivo primero, que es educar al paciente, decirle, mire, si hay soluciones, tenemos que trabajar juntos. No es que usted tiene que cumplir mis indicaciones, no. Tenemos que trabajar juntos para lograr la rehabilitación integral de su problema. Si usted logra ese objetivo, ha logrado el 50% del trabajo. Después viene la medicación. Hay muchos medicamentos y cada medicamento tiene... El primer objetivo es controlar que el paciente no se vuelva a inflamar y que no tenga dolor. Para eso hay medicamentos. Pero hay medicamentos para controlar la enfermedad de base, que son medicamentos que se llaman medicamentos de remisión. Actualmente hay muchos y hay medicamentos que son extraordinariamente buenos. Se llaman terapias biológicas porque son medicamentos que van directamente a atacar el substrato biológico en el cual la enfermedad asienta. O sea, el factor que al alterarse despierta o desarrolla o hace que eclosione la enfermedad. Son muy buenos, eso sí, son muy costosos. En Venezuela antiguamente los daba el Seguro Social, pero después de la crisis económica, pues eso ha mermado mucho y los pacientes ahorita no tienen acceso a programas de tratamiento con biológicos, pero los biológicos son de excelentes resultados. Tenemos pacientes que realmente usted los ve por la calle y usted no se imagina que ese paciente tenía artritis reumatoide porque su calidad de vida es 100%. Lo otro, hay que ver algún detalle. La paciente ha tenido hijos, aspira a tener hijos, porque la artritis reumatoide en la mujer embarazada se agrava. Y la paciente con artritis reumatoide en el momento del parto puede tener una crisis severa que la complique mucho la enfermedad. Entonces hay que tomar medidas cuando una paciente le dice al médico, yo quiero tener hijos. Entonces hay medicamentos actualmente que se pueden utilizar en el embarazo y que sin ningún riesgo para el feto ni para el niño cuando nazca, controlan perfectamente la enfermedad. Lo otro, hay profesionales que tienen que participar en el equipo de salud. Hay varios. Primero, hay que trabajar con los trabajadores sociales, porque los trabajadores sociales tienen un rol muy importante en el manejo de enfermos crónicos, porque ellos evalúan las variables que inciden positiva o negativamente en el desarrollo de la enfermedad. Si tenemos una paciente que, por ejemplo, estamos en Mérida
y estamos en la unidad de reumatología del Hospital de la Universidad de los Andes, donde tenemos excelentes reumatólogos, por cierto. Y la paciente vive en Jají, y por alguna cosa, por problemas de que el río inunde la zona, no puede venir a consulta. Ese paciente tiene ya un obstáculo importante para cumplir su programa de tratamiento. Entonces, el trabajador social tiene que evaluarlo, educarlo, buscarle la manera de garantizarle que él cumpla los programas de medicamentos en su casa. Otro detalle importante que hacen los trabajadores sociales. El trabajador social evalúa la dinámica familiar. Hay familias que tienen una particularidad y es que enferman a la gente. Hay mucha gente que cree, por ejemplo, que si un paciente diabético hay que ponerle insulina es porque ya no tiene solución. Usted en ese núcleo familiar va a encontrar elementos que agravan la enfermedad, que agravan el curso de la enfermedad. Igual pasa con el reumático. El reumático necesita de un núcleo familiar que lo ayude, que sea proactivo, que en un momento dado estimule las soluciones de los problemas y no agrave el pronóstico del problema. Después tenemos fisiatras. Los fisiatras que dirigen programas de rehabilitación física para pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, pacientes que tienen problemas severos en la mano y no pueden utilizar la mano por uno u otro problema. Los fisiatras tienen técnicas para enseñarlos a recuperar la mano, a que ellos por ellos mismos se valgan para hacer todas sus funciones al día. Un paciente, tenemos que educarlo para que el paciente se valga por sí mismo. Y en eso, cuando el paciente tiene algún daño articular, puede verse limitado, por ejemplo, para ponerse una pluma. Puede verse limitada para ponerse una media. Puede verse limitado o limitada para relación sexual. Y este detalle en particular de la dificultad para la relación sexual, eso puede crear desajustes familiares más o menos importantes. Sí. Porque son tratados en las consultas. Después hay momentos en que puede haber complicaciones severas en alguna articulación que requiera cirugía. Y la cirugía tiene su rol en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. Entonces, por ejemplo, si tenemos una rodilla que perdió estabilidad y hay que ponerle una prótesis, nosotros simplemente hablamos con el traumatólogo especializado en cirugía reconstructiva de artritis para colocar una prótesis, pero eso tiene que ser un trabajo en equipo. El traumatólogo, el reumatólogo y el fisiatra bajo la dirección del reumatólogo para decir cuándo indicar la prótesis. El traumatólogo te dirá qué prótesis es la más adecuada y el fisiatra te dirá cuándo va a comenzar la rehabilitación postoperatoria. Resultado, si hay un equipo que trabaja en forma armónica, coordinada y con un objetivo claro, los resultados son excelentes. Esto lo vemos siempre cuando trabajamos. Ahora bien, si trabajamos cada quien por su lado, es como una orquesta. Si usted en una orquesta va a ser una orquesta filarmónica, tiene que tener instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, directores musicales, gente que va a acompañar al cantante. Igualito en reumatología, por eso es que insistimos mucho en programas de tratamiento, porque eso requiere un concepto de equipo integral. Después tenemos otros colegas que deben participar. Muchas veces un paciente tomando antiinflamatorio para aliviarse el dolor se provoca una hemorragia digestiva. Hay que llamar al gastroenterólogo para que nos le haga los estudios, le programe el tratamiento, le corrija el problema y el paciente pueda reiniciar su programa de tratamiento o algún efecto secundario adverso severo de algún medicamento puede que requiera la ayuda de algún otro colega que en un momento dado nos preste ayuda o asistencia para que el paciente tenga una recuperación integral. Entonces, estamos importando mucho esto con lo de los programas de tratamiento, porque hay gente que quiere reducir el espacio terapéutico a un medicamento. No hay pócimas, no hay recetas de cocina, no hay medicamentos específicos. Cada paciente tiene un tratamiento que es diferente, inclusive, aunque sean hermanos gemelos, los programas de tratamiento son diferentes, porque las expectativas del reumatólogo y del equipo entre paciente y médico son distintas. Seguimos. No hay enfermedad, sino enfermos. No hay enfermedad. Es el que te va a decir. El manejo del crónico.
me encanta eso. Ese es el paradigma de la medicina interna. Es así. Doctor, el avance en cuanto a la mujer, el avance en cuanto a la edad. Es decir, nosotros las mujeres tenemos muchas cosas en contra. Entre las cosas en contra, que son prácticamente fisiológicas, está la osteoporosis, que es un mal que nos llega, que hay medidas preventivas, que hay medidas que podemos, que sea mejor o peor la calidad de vida en ese sentido, pero en términos generales es una situación que está y que si se le une a una enfermedad como reumática, como la artritis, ¿qué pronóstico tiene esa señora que, por ejemplo, ya tenga una edad de 78, 80 años, donde está la osteoporosis senil, está la artritis reumatoide? Basémonos en que la señora está tratada con un programa bien coordinado, pero está esa osteoporosis acompañándola, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Porque también se notan que las señoras, obviamente, el hecho de que hay una osteoporosis, el hecho, dependiendo de los escenarios, como dijimos, que no hay enfermedad sino enfermo, entonces le dificulte, por ejemplo, dentro del programa de tratamiento, ir al fisioterapeuta, pero entonces eso sigue avanzando, la señora se mantiene en un clima donde están las cuatro estaciones bien marcadas, entonces ahí comienzan las crisis, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, cuando ya comienza el invierno, ya la señora se predispone y se prepara psicológicamente para el frío, ¿no? Yo quiero ver, doctor, si esos son, por ejemplo, sobre todo el frío, es verdad, es mentira, son tabúes, son dichos, son predisposiciones, son prejuicios, de que cuando entonces viene el frío, hay ese ataque, de esa crisis, ¿no? En cuanto a estas enfermedades reumatoides. Pero en sí, la pregunta es si cuando ya tiene esa osteoporosis, aunado a la artritis, ¿cuál es el pronóstico, doctor? Partiendo de que el programa se cumpla a cabalidad. ¿Cuál es el pronóstico de esa señora? Ahí voy a dividir la pregunta en tres partes. Hablemos del frío. Los datos epidemiológicos son clarísimos. En zonas como Siberia, Mongolia, en parte de Canadá, norte de Canadá, cerca de Alaska, la prevalencia de artritis reumatoide es bajísima. Bajísima. Hay más artritis en México que en Canadá. Hay más artritis en Mongolia o Siberia, hay pocos pacientes con artritis reumatoide. O sea que el frío como variable climática no tiene nada que ver. Que la gente siente cuando hay frío, que le duelen más el cuerpo. En general parece ser que sí, pero eso no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. Artritis es una cosa y hipersensibilidad al frío es otra cosa. Segundo, la artritis reumatoide por sí sola puede inducir osteoporosis. ¿Por qué? Porque puede alterar los mecanismos en virtud de los cuales el hueso mantiene su homeostasis, o sea, su equilibrio completo. Pasa eso. Y también en la artritis reumatoide hay un elemento medicamentoso que puede agravar una osteoporosis subyacente, que es el uso de los corticoides, que son muy buenos siempre que se utilicen en forma muy racional y a dosis muy baja y por corto tiempo. Pero cuando se utiliza corticoides por mucho tiempo, va a aparecer la osteoporosis por corticoides, que es lo que más frecuentemente se ve en pacientes con artritis reumatoide. Ahora bien, actualmente hay programas de tratamiento muy eficaces para tratar la osteoporosis por corticoides de las pacientes con artritis reumatoide. Cuando una paciente llega a los 70 años y ha tenido artritis reumatoide por lo menos durante 25 años, desde los 45 hasta los 70, en general una paciente bien controlada es una paciente que está muy activa, debe estar muy activa. Y para evitar las complicaciones de la artritis reumatoide en ese programa, en ese cohorte de pacientes de elevada edad, hay tratamientos específicos para ambos problemas. Entonces, volvemos al inicial, cuando uno hace el diagnóstico o el reumatólogo hace el diagnóstico, tiene que ir jerarquizando cuáles son los problemas que tienen los pacientes y cuando usted jerarquiza los problemas, establece prioridades. Por lo general, los pacientes cuando empiezan a tener después de muchos años, la enfermedad remite, a veces inclusive sin tratamientos muy agresivos, remiten, pero aparecen otros problemas. Por ejemplo, aparece el daño del ojo
por artritis reumatoide. Por ejemplo, aparece una uveitis, o aparece una iridociclitis, o aparecen cataratas por pacientes que toman esteroides y que hay que operarlos. Entonces, los problemas en ese momento no son los dolores y la rigidez. Los problemas pasan a ser otros, y la osteoporosis es uno de ellos. Y para la osteoporosis por artritis hay problemas. Ahora bien, generalmente la experiencia que se tiene, lo que hemos observado, es que los pacientes que tienen ya más de 25 años, uno, están en remisión con programas de tratamiento. Dos, muchos han tenido cursos autolimitados de la enfermedad. O sea, la enfermedad mejora sola, inclusive sin tratamiento. Se dice, en cierto modo con razones, que la menopausia, al hacer que decline la producción de estrógenos, favorece la mejoría de las enfermedades autoinmunes. Por eso no se ve lupus, casi no se ve lupus, que es la enfermedad autoinmune más compleja que tenemos. No se ve mucho lupus después de 60 años, porque no hay estrógenos. Los estrógenos son los que mantienen la fisiología femenina y la hacen a la mujer estar sometida al arquetipo de Venus. Pero después de los 65 años, que entra en otro arquetipo, en el arquetipo de Deméter, de ser madre, abuela, igualito entonces entran en juego otras hormonas, y estas otras hormonas parecen tener efecto protector respecto a la artritis reumatoide. Esto es hipotético, no está realmente demostrado. Pero cuando entran en los problemas a los 75 años, los 80 años, que aparece osteoporosis, hay programas de tratamiento específicos para esto con excelente calidad de vida. Pero a propósito de todo eso, tenemos que enfatizar que frente a la osteoporosis por artritis reumatoide, sí hay que tener una actitud preventiva. Ir previendo que esa paciente que usted vio a los 50 años, que dentro de 10 años va a estar menopáusica, dentro de 20 años va a estar osteoporótica, usted tiene que irle asegurando suplementos terapéuticos de vitamina D3 para que el metabolismo del calcio fósforo se mantenga dentro de los límites normales y esa paciente tenga un equilibrio orgánico integral. Por eso es que los tratamientos en enfermos crónicos son tratamientos integrales, porque recuerde que usted puede mejorar el dolor, pero ese dolor puede empeorar por otra vía. Hay pacientes que en un momento dado pueden tener problemas de depresión por la misma enfermedad o por diferentes factores que no viene al caso citar, pero en un momento dado un cuadro depresivo puede hacer que un paciente incumpla programas de tratamientos terapéuticos específicos y aparece entonces ahí es cuando aparece la actitud preventiva. O sea, ahí sí hay que actuar en sentido preventivo para evitar justamente que haya daño. Porque cuando la enfermedad está florida se llama actividad. Cuando la enfermedad ya está, que ha provocado ya que las paredes se han caído o los techos empiezan a derrumbarse, se llama daño. Y hay que evitar el daño articular. Y el daño articular tiene muchas maneras de evitarlo. Uno, mantener actividad física integral constante, y si fuera supervisada, es supervisada. Probablemente el paciente de 75, 80 años no pueda ir al fisioterapeuta. En caso de tal, hay que buscar que el fisioterapeuta o una enfermera con conocimientos en fisiatría vaya a prestarle asistencia personalizada en la residencia. Otra cosa, al paciente de 75, 80 años con artritis reumatoide hay que enseñarle algunas medidas preventivas. Hay que enseñarlo a que se bañe solo o sola, pero con cuidado, porque un resbalón en un baño en un paciente normal es de riesgo. En un paciente con artritis se multiplica por 10 el riesgo de una fractura de cadera, de una fractura de rodilla o una fractura de muñeca. Entonces, estos problemas son importantes prevenirlos. Después, hacerles un monitoreo constante mediante estudios que hay para eso, y llegado el momento, si se nota datos precoces de daño por la osteoporosis, tratar cuanto antes la enfermedad o el problema en sí para evitar. Entonces, en ese sentido, uno tiene siempre que tener visión prospectiva. El problema no es ahorita. Si usted tiene un crónico a los 45 años, espere que ese paciente va a estar con usted 30 años más, y usted tiene que saber qué va a pasar dentro de 30 años. Usted tiene que saber cómo es el comportamiento de una enfermedad dentro de 30 años.
Igual pasa en todos los enfermos crónicos, llámese diabéticos, llámese hipertensos, llámese isquémicos, llámese paciente con insuficiencia renal crónica. Seguimos. Doctor, cuando se habla de osteoporosis, se recomienda hacerse un chequeo a través de la sintometría ósea cada cierto tiempo a la mujer. En este caso, dependiendo después de la menopausia, se prevé un chequeo mínimo una vez al año. Hay otros traumatólogos que cada 6 meses, en fin, dependiendo también el panorama de la clínica de la mujer y todos esos factores de riesgo que pueda tener la mujer. En cuanto a estos elementos que aparecen en sangre, que quizás muchos internistas, muchos médicos o muchos profesionales en la medicina no lo toman en cuenta como valores importantes y bastante significativos en cuanto a la artritis. ¿Cada cuánto se recomienda entonces como medida preventiva dentro de ese programa preventivo, aparte del consumo de la vitamina D y por supuesto la alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera? ¿Cada cuánto se tiene que someter la mujer, se debería someter para ver cómo están estos valores? Y la otra pregunta es si, por ejemplo, la artritis puede aparecer en valores en sangre, pero asintomático, o obligatoriamente debe haber ya el dolor, doctor. La pregunta final es muy importante, extremadamente importante, porque si hay una paciente, los exámenes se hacen positivos, no siempre relacionados vis a vis con los datos, con los síntomas. Cuando una paciente tiene ya dolor y rigidez en la mañana, generalmente hay gente que son muy cuidadosos consigo mismo, detecta que ya tienen meses con exámenes alterados, cuya respuesta es inexplicable. Segundo, el monitoreo de los pacientes con artritis que van a hacer osteoporosis tiene que ser muy seguido. Una densitometría ósea anual es importante, pero hay que hacer un perfil de vitamina D cada 6 meses para saber cómo está el comportamiento, porque aquí va un detalle extremadamente importante, pero extremadamente importante. Se nos dijo siempre, en la escuela de medicina se nos decía que los latinoamericanos o los venezolanos estábamos felices porque teníamos mucho sol y mucha playa y que en consecuencia teníamos el calcio normal. Sorpresa, cuando se hicieron estudios en poblaciones que viven a orilla del mar y se midió vitamina D en pacientes asintomáticos, sorpresa, se encontró que había mujeres con vitamina D baja. Esto no tenía explicación. No tenía explicación al principio, porque, bueno, pero si usted coge sol todos los días, si usted camina, ¿por qué tiene la vitamina D baja? Porque el paciente cree que la alimentación habitual le va a proveer recursos de vitamina D y no es así. Nosotros hicimos un estudio en el norte de Margarita, específicamente en Juan Griego, con una tesis en la universidad, en la cual se estudió a 30 personas y se escogieron estas 30 personas de mujeres que vendían pescado a la orilla de la playa. A estas mujeres se les hizo una encuesta muy rápidamente y se les midió niveles de vitamina D. Pues bien, había 8 de ellas, prácticamente una de cada 4 pacientes, tenían los niveles de vitamina D bajos. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Se evaluaron el perfil dietético. Los perfiles dietéticos eran prácticamente similares, hasta que se encontró un detalle extremadamente importante, que es el hábito de fumar. Parece ser, o no parece ser, yo soy de lo que creo, a pie juntillas, que el hábito de fumar es un determinante en los bajos niveles de vitamina D que se observan en pacientes que viven en clima donde la temperatura es muy cálida y donde existe una sola estación al año, que es verano o invierno, el caso venezolano. Y estos niveles bajos de vitamina D van a ser datos de riesgo o indicadores de riesgo desde el punto de vista epidemiológico en el desarrollo de osteoporosis. Entonces, a estas pacientes hay que seguirlas con mucho más cuidado que los que tienen vitamina D normal. Ahora bien, en los pacientes con artritis, ¿cómo es el comportamiento del perfil de vitamina D? En general tiende a ser bajo por 3 razones. Una, porque tienen una nutrición inadecuada en general. Los pacientes con artritis en general no comen bien, no tienen unos hábitos dietéticos saludables. Segundo, porque los medicamentos que
la mayoría de medicamentos que se administran pueden entorpecer la absorción de la vitamina D de los pocos alimentos que comen. Y tercero, porque el consumo crónico de antiácidos puede ser un elemento entorpecedor o un obstáculo importante en la absorción tanto de vitamina D como de calcio, o porque el paciente tenga algún daño gástrico inducido por antiinflamatorio y esta gastritis crónica también sea un elemento. Entonces, volvemos al rol central de la vitamina D en la génesis de la osteoporosis, en el agravamiento en pacientes que tienen enfermedades crónicas, en este caso hablando de artritis reumatoide, o también en pacientes que no tienen ingesta exógena, o sea, pacientes que no toman suplementos de vitamina D. Y el problema no es tomar vitamina D, el problema es que tienen que tomar vitamina D3, porque la vitamina D3 es la forma activa de la vitamina D. Se está diciendo erróneamente que la paciente debe recibir calcio, no debe recibir vitamina D3. Hacerse una densitometría anual que debe ser revisada y comparada por el mismo monitor, cosa de que uno pueda tener una precisión estadística con 100% de conceptualización sobre el problema, porque esto permite hacer un monitoreo y esto usted le permite dar una respuesta prospectiva, decir, ¿esta paciente va a tener osteoporosis, sí o no? Entonces, si va a tener osteoporosis, ¿cuál es el programa de tratamiento más adecuado? ¿Requiere asistencia de un experto? ¿Requiere medicación especializada? Llámese cuál, hay varios esquemas de tratamiento. Inclusive están surgiendo ya terapias biológicas para pacientes con osteoporosis por artritis reumatoide. Pero entonces yo vuelvo, insisto mucho en que uno de los hábitos más dañinos que tenemos al enfermo crónico, llámese como se llame, el hábito de fumar. Entonces tenemos que buscar la manera de educar a la población sobre los efectos perniciosos de este hábito en el desarrollo de complicaciones de enfermos crónicos. Segundo, educar en el sentido nutricional. Hay que buscar que los pacientes coman alimentos que le provean de suplemento o de aporte nutricional adecuado mínimo de vitamina D3. 3. Hay que educar al paciente de que el problema no es que el calcio es bueno. El calcio es bueno si usted toma vitamina D3, porque es mejor tomar vitamina D3 que tomar calcio. Ese es básico. Entonces, este monitoreo debe hacerse anual y en algunas ocasiones manejar la osteoporosis de un paciente con artritis reumatoide, ya sea inducida por la enfermedad o inducida por corticoides, requiere a veces un enfoque multidisciplinario, porque el paciente no solamente debe ser visto por el reumatólogo, probablemente requiere asistencia del nefrólogo, probablemente requiere asistencia de un nutricionista, probablemente requiere asistencia de un fisioterapeuta que le eduque sobre todo para cosas como la que dije antes. El paciente tiene que ser educado en hábitos protectores, como bañarse, los cubiertos que utiliza para comer, la silla en la cual se va a sentar, como debe sentarse cuando va a ver televisión, el colchón donde duerme o las almohadas que utiliza. Todos esos son hábitos de salud en el cual el paciente bien educado contribuye a su propia recuperación. Seguimos. Es así. Yo creo que ya el hecho de la educación es el inicio o es la conciencia de su enfermedad, de su estado, y obviamente al tener conciencia y responsabilidad, y obviamente apoyo, es parte del equipo multidisciplinario. La educación en salud es el pivote. Ahora bien, hay una cosa, ahora que nombramos esto de educación, es importante porque en este momento, y ya te voy a hacer una sugerencia, porque este tema tenemos que discutirlo en forma interdisciplinaria. Ya voy a comprometer a Edgar Nieto para que nos acompañe en ese tema. Porque educación en salud, resulta que uno se hace la pregunta, en este momento no estamos haciendo, yo estoy preparando un taller para discusión en Facebook sobre el problema de la educación en salud en tiempos de medicina online o de telemedicina. ¿La telemedicina es un factor que favorece la educación en salud, sí o no? Yo no estoy claro. Según expertos, esto pudiera ser un obstáculo para la educación del enfermo crónico, la telemedicina, porque corta la interacción personal que debe privar entre el enfermo y el médico. Y la educación en salud es el pivote
alrededor del cual giran los objetivos terapéuticos. Una educación en salud bien llevada le asegura a usted objetivos terapéuticos. Una educación en salud pobremente enfocada o nula va a garantizar fracaso en cualquier enfermo crónico, no solamente reumático, de cualquier modelo de enfermedad. Ajá. Son puntos de vista, doctor, muy válidos, porque son perspectivas, son que es bueno, es interesante inclusive discutirlo, pero yo el solo hecho, doctor, de esta clase que usted ha dado, porque ha dado una clase donde ha transmitido integralmente todo lo que acapara este tipo de enfermedad, como es la artritis reumatoide, partiendo desde el origen. Yo creo que el hecho de informar, transmitir esa información, ya estamos al menos logrando adquirir ese conocimiento para tener conciencia de que existe, cómo existe y, por supuesto, los elementos importantísimos a tomar en cuenta para lograr un bienestar. Pero, como usted dice, hay ciertas situaciones o escenarios o enfermos donde quizás la telemedicina, el efecto obviamente no debe ser el mismo por razones varias, ¿no? Pero yo creo que la labor que usted está haciendo de ahorita, de esa transmisión, doctor, porque yo pienso que lo hace, se nota que lo hace con vocación, lo hace con mucha, por supuesto, responsabilidad y obviamente garantizado. Por eso que me gusta mucho, yo quiero llegar a este punto, doctor, y lo digo como periodista, por eso que muchos especialistas me preguntan inclusive que por qué yo solicito el currículum del especialista. Bueno, yo lo solicito simplemente porque este es un medio que abarca tantísimo, hay tanta anarquía, desgraciadamente, y con la salud no se debe jugar. Yo pienso que el hecho de la experiencia que yo le he informado al público garantiza de lo que usted dice, es verdad, y por supuesto, bajo experiencia es que se dice el conocimiento en cuanto a diferentes temas, en este caso a la artritis reumatoide. Yo pienso que hemos hecho una gran labor, doctor, usted ha hecho una gran labor de dar esta clase y por eso que se lo agradezco muchísimo y yo sé, estoy segura que muchos se lo agradecerán porque ese acompañamiento, doctor, a nadie le gusta estar enfermo, más ahorita con este tipo de enfermedad donde este acompañamiento debe ser periódico porque, como usted lo dice, es un equipo multidisciplinario, todos tienen que estarse envueltos en estos escenarios y este acompañamiento de que la persona coloque el canal, lo escucha a usted, dándole esas indicaciones donde se garantiza su bienestar, muchos se lo agradecerán, así como se lo agradezco yo, porque yo únicamente he sido un medio para sacar esa información, esos conocimientos y, por supuesto, esa experiencia. Por eso que yo quiero que diga dónde podemos encontrarlo, sabemos su punto de vista, pero yo sé, estoy segura que usted abiertamente va a recibir algunas preguntas, algún acompañamiento que cualquier persona requiera, sobre todo en el hecho de que sufra este tipo de enfermedad como es la artritis. Quiero que si puede decir dónde podemos ubicarlo, dónde podemos contactarlo para entonces tener ese acompañamiento, doctor. Yo estoy actualmente en Madrid y puedo prestar, estoy prestando de hecho asesoría personalizada a enfermos reumáticos que me contactan vía el correo electrónico, que es muy fácil, puertasmd@gmail.com. Me pueden hacerme las consultas que crean prudentes a través del correo, de ese correo. Tengo una página en Facebook donde siempre coloco puntos de vista y en estos días va a ser importante porque estamos preparando a raíz de un problema que planteó la Universidad de Oriente y es que quieren hacer enseñanza médica telemática a los estudiantes de medicina que están comenzando la carrera. Y varios colegas me han preguntado si eso es, cuál es mi opinión del problema. Yo experiencia no tengo en ese sentido, yo tengo experiencia con posgrado, pero vamos a plantear un debate. Entonces, siempre hay alguna persona que me quiera consultar vía en Facebook, es muy fácil, ahí aparezco yo, Eduardo Puertas, y aparece médico reumatólogo, y quieren hacerme una consulta personalizada, se la hago con mucho gusto porque para eso es nuestro trabajo. El detalle interesante que se nos ha pasado, pero que no quiero que termine el diálogo sin que se deje claro. Los pacientes reumáticos
sufren mucho, sufren. ¿Sabe por qué sufren? Primero porque en la mayoría de casos son incomprendidos. Así como mi jefe de medicina interna me decía que eso no tiene solución, estamos hablando de años 79, 80, 81, y hoy yo digo que sí tiene solución y lo enfatizo con orgullo porque nosotros hemos pasado, yo conozco todos los medicamentos que se han visto con artritis reumatoide y no es para que la gente me diga que esto, simplemente que en 40 años he aprendido. Cuando yo comencé esta especialidad solamente había sales de oro y un medicamento que se llamaba sulfidine. Hoy tenemos anticuerpos monoclonales que son extremadamente efectivos. Extremadamente efectivos. Entonces, los pacientes sufren porque son incomprendidos. En segundo lugar, porque ¿cómo le explica un ama de casa a su niño que tiene 12 años que no puede acompañarlo a la escuela porque, hijo mío, es que esta artritis no me deja caminar? Eso es terrible. Sí. Peor aún. ¿Cómo le explicamos? Y es una de las cosas que más duelen en el ejercicio de esta especialidad, es cuando un niño de 12 años comienza a tener, aparte de la artritis, un daño ocular severo que le deteriora la visión. Eso es dificilísimo de enfrentar. O sea, uno de los grandes retos que tenemos los reumatólogos. Y cuando salto o paso a la otra ribera, me llevo la satisfacción de decir que los pacientes hoy caminan. A mí hay una cosa que nunca olvidaré, jamás, nunca, porque yo recuerdo esto con espectacular emoción. Fue un 24 de diciembre de 2001. Había una paciente de iniciales LS. Yo la veía desde hace muchos años y ella un día me dijo, mire doctor, yo el tobillo ya no lo aguanto, doctor, yo de las manos estoy muy bien, doctor, mire, yo hago mi comida, yo atiendo a mis nieticos y todo, pero mi tobillo ya, bueno, hablé con uno de los colegas traumatólogos, presentamos el caso y el colega traumatólogo, bueno, decidió, vamos a operarla, se operó la paciente estaba en silla de ruedas, ¿sabes? Ese 24 de diciembre, yo fui con mi señora a comprar unas cosas en Cumaná, en el centro de Cumaná, y la alegría más grande que he visto fue que vi a la señora LS comprando sus cosas de Navidad, caminando con uno de los nietos. Yo me paro en el carro. Qué satisfacción. Le bajo el vidrio y le digo, adiós, caramba, feliz Navidad. Ay, doctorcito, usted no sabe, mire, estoy feliz, porque yo hice mis hallacas, doctor. Yo miré con mis muchachitos, salí a comprar mis cosas de Navidad. Y yo dije, oye, los reumatólogos hacemos una buena labor. Qué satisfacción. Sí, esa es la satisfacción. Entonces, claro, los pacientes reumáticos son incomprendidos. Segundo, los pacientes reumáticos se deprimen. La depresión en artritis reumatoide es un elemento que agrava el pronóstico de la enfermedad, porque como por ejemplo se pasa de un desajuste en la relación íntima a un cuadro depresivo porque los pacientes el paciente y su pareja no tienen esa intimidad tan necesaria en la unión familiar. Los pacientes son incomprendidos porque dejan de asistir al trabajo 15 días por mes. Entonces un jefe, que puede ser un tipo poco proclive a escuchar a sus empleados, simplemente ordena que la voten o lo voten del trabajo. Entonces esta incompresión causa muchos problemas, muchos desajustes. Entonces decimos esto porque hay que enfatizarlo. La enfermedad reumática no solamente afecta a la articulación, las enfermedades reumáticas afectan a todo el organismo, Y si usted no tiene una visión de conjunto, usted no podrá hacer buena reumatología. Entonces, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué nos corresponde ahora? Volvemos al pivote. El pivote es la educación para la salud, para irle inculcando a la comunidad, primero que sí hay solución, primero que sí hay enfermos reumáticos y que los enfermos reumáticos tienen solución, que los problemas de los enfermos reumáticos no son diferentes a los problemas que tienen los isquémicos, a los pacientes que tienen trastornos como el glaucoma
o los pacientes que tienen trastornos gástricos severos, etcétera, u otras patologías de crónicos. Pero ante esta situación uno tiene que mantener bien claro qué es lo que quiere hacer, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Estas que son las preguntas fundamentales de la educación en salud, que son las preguntas que nos estamos haciendo en este momento, si esos programas de educación pueden ser susceptibles de ser tratados pedagógicamente en los estudiantes de medicina o en los estudiantes que están haciendo posgrado. Y digo esto porque afortunadamente yo he sido docente durante 25 años en la universidad, ya estoy jubilado, y me dediqué a estudiar pedagogía como parte de mi formación como docente universitario, y el abordar el problema de los enfermos crónicos con sentido pedagógico me ha dejado a mí una enseñanza muy grande, y la enseñanza es que el paciente requiere simplemente atención por parte de su médico. Y terminamos diciendo esto: cada paciente tiene su médico y cada médico tiene su paciente. Ese es otro axioma que hemos visto en el ejercicio del crónico. Es así, doctor. De verdad que ha demostrado eso, esa parte humana, que no es fácil encontrarla, pero yo creo que aquí muchas personas estarán hablando lo mismo o pensando lo mismo. Esa parte humana usted la transmite, y ya sobre todo en este tipo de enfermedad donde ese acompañamiento, esa humanidad plus que necesitan estos pacientes, usted lo tiene y ejerce bien su carrera, y de verdad que lo felicito porque tomó una buena decisión. Así que, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Fue una clase magistral. Mi respeto ante su ejercicio, mi respeto ante su persona, y agradezco muchísimo este acompañamiento que sí le ha dado a todo el público en general, sobre todo a los pacientes de la artritis reumatoide y aquellos que no. Obviamente esta parte educativa en donde existe, por qué existe y cómo podemos entonces prevenirla y abordarla, yo creo que más agradecidos no pudieran estar. Doctor, hasta una próxima oportunidad. Agradezco mucho, mucha suerte, y seguramente estaremos hablando de muchas cosas más a nivel reumático. Seguro, el placer ha sido mío. Una buena tarde. Gracias. Vale, gracias mil.